Hola de nuevo, hoy te quiero enseñar un libro que he recibido de la mercería La Canilla, que he adquirido con muchas ganas porque este libro, el gran libro de la costura, tenía muchas ganas de traerlo al canal. Y es que me parece una guía muy buena cuando estás empezando a coser y quieres tenerlo todo recopilado en un libro. No está de más, aunque haya mucha información online, tener la información en papel y encontrar un buen libro que no sea uno más, que sea un libro que te sirva para todo. Así que vamos allá. Es un libro renovado, actual, puedes ver, y que además trae proyectos de costura, proyectos sencillos, pero muy útiles, como te digo, cuando estás aprendiendo a coser. Pero ojo que tienes desde un vestido, tienes cojines, tienes un neceser, una prenda exterior tipo chubasquero o abriguito, tienes una falda, tienes cestas de tela, tienes un kimono, tienes un guante forrado, un store de tela y una bolsa bicolor tipo tote bag. Así que vamos allá. Sin duda lo mejor de este libro es el recopilatorio tan bueno que tiene accesorios de costura. Como ves, va tratando sobre las tijeras, los cúter, reglas y metros, rotuladores, marcadores, cómo coser esquinas o curvas, punzones, el maniquí, los alicates, un dedal ergonómico, los diferentes tipos de aguja, enhebradores, alfileres imperdibles, diferentes tipos de hilo, desde los hilos de algodón, los hilos de poliéster, los hilos de bordar, los de torzal o los metalizados ya para fantasía. También tenemos un surtido de botones, nos explican sobre ello, los velcros, todo tipo de sistemas de abrochado, galones, adornos, flecos, trencillas, elásticos, ballenas. Y en las ballenas los diferentes tipos que hay, desde la metálica, las plásticas, las que van forradas en tela, accesorios de planchado, la tabla de planchar más básica, hay de muchos tipos, manopla de planchar, tenemos muletones, tenemos los prensacosturas que últimamente han hecho furor por internet, tenemos mini planchas, tenemos planchas convencionales y sobre todo los accesorios para planchar costuras que van tan bien como el medio queso, el rodillo de plancha, ¿no? La máquina de coser y sus diferentes partes, prensatelas, aunque aquí he echado de menos por ejemplo prensatelas de rodillo, que ya sabéis que soy una incondicional suya, remalladora, bordadora. Y ya pasamos a la sección de tejidos. Tenemos una selección de tejidos que además es que conoces muy bien el tejido porque han hecho una foto muy cerca para que tú veas la trama. Y aquí tienes todo lo importante para conocer esos tejidos, su corte, sus costuras, cómo debes coser, el hilo que debes de utilizar, el planchado que le das. Es que está muy bien este dossier, especialmente para personas que están aprendiendo a coser, para estudiantes de diseño de moda. Es 100% recomendable, ya os digo. Pasamos a los patrones y nos indican que no solamente están para prendas de vestir, también hay para artículos de tapicería. Y la conveniencia de hacer una prenda a prueba en glasilla. Fíjate cómo nos van hablando primero de las medidas, después de los diferentes tipos de enrollado, el vestido de niña princesa, el pantalón corto, por modelos, como vamos viendo, pero también algunos incisos de cómo alargar una pieza de patrón, cómo ajustar una manga o desajustarla, cómo alargar y acortar patrones. Esta es una página dedicada a las máquinas de coser, en este caso es una máquina de coser electrónica que tiene diferentes partes, como por ejemplo un enhebrador automático. Bueno, pues te habla un poco también de dónde se encuentra el posicionador manual de agujas, por ejemplo, para que al girarlo subes o bajas manualmente. Está muy bien, pues como te decía, como un recopilatorio general, para tener acceso a las diferentes nociones que tienes que tener de costura. Como no podía ser de otra forma, yo la parte de patronaje la veo súper interesante. Fíjate cómo van explicándote muy bien cómo tomar medidas, pero también cómo modificar patrones, que es una parte absolutamente fundamental a la hora de poder hacer cosas con los patrones que nos encontramos ya comerciales. Fíjate cómo van añadiendo, si tú necesitas alargar el talle, por ejemplo. Me encanta pues eso, cómo van acortando, cómo van bajando pinzas de pecho, subiendo pinza de pecho, bajar sustancialmente la pinza de pecho con este recorte que han creado, cómo aumentar una pinza francesa, esta pinza que es como oblicua, cómo subir la costura en curva. Está fenomenal, a mí me parece un apunte muy bueno.
modificar en una falda, cuando quieres ensanchar, cuando quieres hacer un aumento considerable de cadera en un vestido, las mangas, cómo ensancharlas, los pantalones, cómo aumentar la costura del tiro, cómo reducir la costura del tiro cuando no necesitamos tanta profundidad de culete, cómo podemos hacerlo. Cómo ensanchar el trasero o la zona del vientre, reducir caderas, ensanchar cintura, estrechar cintura. Prenda de prueba, y es que como os comentan, está muy bien hacer primero una clasilla o una tela normal en lugar de utilizar esa tela definitiva que necesitamos salvar, que no queremos que se estropee. Cómo cortar las telas, en qué zonas es más indicado para salvarlas, para no estropearlas en el corte, y la colocación del patrón. Normalmente un buen patrón siempre lleva planos de corte, bueno, pues en este caso te ayuda a interpretarlos y a aprovechar mejor esos tejidos. Rayas y cuadros, cómo trabajarlos también, sobre todo cortando ya de una manera que después nos vayan a casar. Y cómo cortar con precisión y ir siempre a los piquetes, a todas esas marcas que nos indican. Muy bien, para esto van las ruletas, para pasarlas el patrón a la tela. Y técnicas, costuras básicas. Es que las técnicas de costura es algo que tenemos que ir adaptando para que después coser sea algo mecánico, sencillo, no sea algo complicado. Tienes desde el punto de ojal, el sobrehilado con festón, el punto de cruz, el punto de lado. Hay muchísimas cosas. Las flechas de refuerzo también son muy interesantes. El punto escapulario. Tienes todo tipo de puntadas para máquina, para hacerlas a mano, tipos de ojales, cómo rematar costuras con los diferentes acabados, en tejidos que se deshilachan más o menos, acabados con bies, costura francesa, falsa costura francesa, costura sobrecargada, con dobladillo, doble carga, costura solapada, en canal, con vivo de cordón, la costura de berloc. En telas difíciles nos enseñan cómo podemos hacer también esos acabados, como por ejemplo la costura en piel de pelo, la bolsa de tela bicolor que os comentaba antes, qué bonita, porque ahora ya vamos con los proyectos de costura. Para aplicar todo lo que nos han estado enseñando, nos enseñan a reducir grosor de costura, con piquetes, y a hacer pinzas, lorzas, pliegues y frunces. Las pinzas, las lorzas, los pliegues con las tablas, cómo trabajar el pliegue también por el revés. Es que es muy completo este libro, muy completo. Cómo hacer también pliegues de cortina, cómo hacer los frunces, diferentes tipos de fruncido. Si quieres hacer un gofrado, un fruncido con goma, si quieres hacer un cordón escondido. Fíjate, los nidos de abeja para cojines, que quedan muy bonitos, esto es cierto, creando con unos puntos. O cómo hacer bordados para el nido de abeja. Volantes, cómo aplicarlos y en qué zonas quedan más interesantes. Doble volante, volante a capa y sus acabados. Vistas y escotes. Las vistas que comentaba, fíjate qué manera de acabarlas tan bonita. Ya sabéis que en este canal yo trabajo mucho las vistas, podéis ver diferentes vídeos. También podemos terminar con un bies, también te lo explica. A mí me parece este libro muy práctico y sobre todo con mucho contenido. Como ves, también para hacer los cuellos de punto, para hacer lo que es el cuello en pico, muy recientemente en este canal. Un vestido entallado y basé, ya como fruto de todas estas técnicas que vamos adquiriendo, con sus bolsillos laterales, sus manguitas, cuellos, como no, cómo hacer cuellos. Es que está fenomenal. De verdad os digo que fijaros, para trabajar el cuello camisero no está nada de más tener este libro. Cinturas, cinturones y abrazaderas. Vamos poniendo las cinturas, la basecilla, la goma, lógicamente, un pasacintas postizo con un pies por dentro, la goma vista. Es que hay muchísimas cosas. Galón, la cinta de cinturilla de entretela, la falda cruzada. Fíjate que completa la ejecución, me encantan los tutoriales paso a paso. También tenemos cinturones, aquí te enseñan a hacer las trabillas, esas presillas a mano que también son muy útiles, también de tela y como no los cinturones. Cómo hacer cinturones, un cinturón obi, un cinturón con volumen. Y ahora llega el capítulo de mangas y puños, cómo colocarlas, ya sabéis que sobre todo al principio son un quebradeo de cabeza. Aquí lo tenemos todo, cómo abrir esta abertura de la pieza de manga murciélago y cómo hacer un batín unisex. Un kimono, cómo hacer los remates de las mangas, un puño, un simple elástico o un pespunte doble, por ejemplo, una goma.
un doblecito hacia adentro, tenemos 1000 opciones. Y para los puños también, los diferentes tipos de abertura que tienen, cómo crear el puño, está fenomenal. No puede ser un libro más completo, de verdad que es una enciclopedia, me encanta. Bolsillos, otras piezas fundamentales de una prenda. Pues aquí tienes diferentes tipos, forrados, de parche, con fuelles, hacia adentro en ojal, son increíbles, con tapeta, laterales, bolsillos de pantalón o tipo vaquero y una chaqueta reversible es el que compendia todo este arsenal de técnicas. Esta bonita chaqueta con forro color y exterior vaquero. Dobladillos y bajos, bueno, también necesitan sus técnicas, por ejemplo los que son curvados, los dobladillos enrollados, las esquinas a inglete, tenemos un poco de todo. Bajo con entretela, bajo con trencilla de nylon, tienes todo. Vivo con cordón fruncido, este no lo había visto y me parece súper original. Yo siempre había utilizado el vivo recto, pero ver que también se puede utilizar así en una tela, me imagino, fina, así con acabado fruncido, me parece interesantísimo. Cómo coser a mano cenefas, puntillas, me encanta. Sistemas de abrochado, cómo aplicar puntillas, cómo poner ribetes decorativos, coser a mano una cenefa de pasamanería. Sistemas de abrochado, es que esto también es una parte muy importante. Los diferentes tipos de aplicaciones de una cremallera que hay, interesantísimo. La bragueta, cómo trabajar esto. Y para terminar y un poco recopilar estas técnicas, el neceser con cremallera. Fíjate cómo la colocan primero con todo el neceser extendido, para terminar con el forro y hacer un cosido y vuelto. Los botones son fundamentales y saberlos coser bien también es un arte. Aquí tienes cómo hacerlos, cómo hacer también forrar, cómo hacer ojales, los diferentes tipos de ojales verticales o horizontales, cómo colocar el cordón gordito en un ojal, cómo hacerlos también con vivo, estos forrados de tela, ojal triangular y la tapeta de abotonadura. Para repasar un poco, un cojín tipo sobre. Y de esta manera vas repasando y vas haciendo proyectos prácticos. También puedes hacer presillas y hacer presillas alamares. Y aquí diferentes sistemas de abrochado de los corchetes, broches a presión o cómo poner ojetes. Y entretelas. A mí me parece la parte de las entretelas fundamental. Y aquí tenemos un apartado para ellas. Tenemos diferentes tipos de entretela en función de la tela que vayamos a utilizar. Y después tenemos para trabajar un poco todo este tema, estos cestos para juguete o cestas para guardar cositas. Y ahora vamos con la sección de forros, súper importante. Cómo forrar una falda, también trabajar la abertura y técnicas profesionales, técnicas de sastrería, como colocar entretela en estos bolsillos de ojal, colocación de mangas, terminar de arreglar la solapa, los costadillos para cuerpos de ballenas, aplicación en acolchado. El libro está fenomenal. Y también como proyecto resumen, la manopla de horno, que trabaja forro, trabaja exterior y telas guateadas. También nos enseñan a hacer rosas y lazos ornamentales y cortina con viso. También un store plegable, qué bonito, con su entretela, está trabajadísimo. Y sus rieles con anillas, maravilloso. Los arreglos, saber arreglar tus prendas o las de tu familia es algo que te va a ayudar muchísimo. Y aquí tienes pequeños arreglos para que sepas reparar un ojal, zurcir un agujero, deshacer costuras, reparar la tela debajo de un botón, remiendos con parche adhesivo, desgarro de costura, reparar una cremallera, poner un remiendo de tela a juego y cómo usar la sección de patrones. La sección de patrones que lleva este propio libro, que es esta. Increíble, ¿verdad? Es que este libro es súper completo. Tiene un poco de todo y además cosas bastante interesantes. No relleno porque sí. Luego tienes un glosario de términos para que puedas entender mejor, por ejemplo, qué es la costura de embebido. Súper interesante, que es una costura a máquina con puntadas largas utilizada para fruncir y acortar cuando la distancia entre muescas es algo mayor en un borde de la costura que en otro, que esto es muy interesante y muy de costureras. Así que nada, yo puedo deciros, como os he estado contando durante todo el vídeo, que este libro me parece increíble, por lo que yo ya lo he anexionado a la biblioteca de mi taller y la verdad es que te lo recomiendo también para ti, tanto si estás aprendiendo a coser como si te gusta mucho coser y te estás formando tu propia biblioteca. Este libro es un libro a tener en cuenta, es una buena inversión, yo te lo recomiendo, lo puedes conseguir en lacanilla.com y bueno, anímate, yo desde luego le pongo un super 10, me ha encantado, ya me dirás qué te ha parecido a ti, cómo lo has visto, si te ha parecido interesante
interesante si te animarías a ir a por él o a pedírselo a los Reyes Magos. Y en cualquier caso, nos vemos muy pronto en este canal dedicado a la costura. También me parece interesante que me dejes, igual que este libro que te he enseñado hoy, que normalmente ya sabes que más que nada os enseño revistas, si os gustaría que apareciera alguna otra reseña de algún libro interesante de costura en el canal, ya que estas sugerencias siempre las tengo en cuenta. De hecho, este libro fue una sugerencia bastante repetida por algunas de vosotras, así que animaros, comentar y dejarme vuestros favoritos para que aparezcan en el canal.